Muy bienvenidos. Tenemos que reír algunas veces, ¿verdad? Aquí nosotros estamos hablando de los 5 propósitos del ministerio. Hablamos de los 4 metas, vamos a hablar de los 4 metas de discipulado más tarde, otra vez más profundo. Pero ahorita estamos hablando hay 5 propósitos del ministerio. Primero empezamos con evangelismo, propósito. Pero esta mañana, segundo de los 5, vamos a hablar de fundar iglesias, el otro propósito de la iglesia. Y podemos ver algo que quiero mostrarle, aparte de eso, un momentito, que Dios puso en mi corazón. Está en Hebreos 1:1. Quiero mostrarle algo. Hebreos capítulo 1:1. De verdad, no es mis notas para enseñarle ese tema esta mañana de fundar iglesias, pero quiero mostrarle algo de la palabra de Dios. Una cosa que alguien me pidió en el pasado también es los profetas. ¿Qué pasó con eso? Porque tienen profetas en el Antiguo Testamento y la palabra de Dios habla de los dones y menciona uno de como profetas. Y también tiene en el tiempo de Pablo y los demás, los profetas. Entonces, ¿hay profetas hoy en día o no? Tenemos que cuidar en este tema. ¿Okay? La Biblia está muy claro y la Biblia nos enseña y va a contestar las preguntas. ¿Okay? En la palabra de Dios nos muestra que la profecía en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo vino, hay mucha profecía y la palabra literalmente dice en varios lugares donde Dios habló a la gente por los profetas. Por estudio que nosotros ya tenemos en el pasado, ya platicamos en este auditorio sobre los tiempos, nosotros entendemos que Dios habló a una profeta y dijo a ese profeta exactamente qué decir y exactamente qué hacer, ¿recuerda? Okay. Siempre un profeta de Dios es uno que habla para Dios, la palabra de Dios, no sus propios sentimientos, emociones que piensan, nada de eso. No de algo que yo pensé. Si yo puedo hacer a un profeta para decirle que, ¿sabes algo? Dios me mostró que nosotros vamos a empezar otra iglesia aquí muy pronto con Nicolás. Así ese se pasa. Bueno, pero no es porque Dios me dijo eso. Yo siento eso porque es un buen hombre. De verdad, estoy usando como ejemplo. No creo que Nicolás va a empezar una iglesia este próximo año. Pero yo puedo decir algo así. O yo puedo decir que Pablo va a empezar la iglesia número 6 y Pablo está diciendo, wow, es noticia a mí. Okay. Pero si se pasa, no es porque yo soy profeta. Posiblemente yo pensé eso o sentí eso. Hay muchas veces gente dice, el Señor me dijo algo para decirle por algo que sentimos. Tenemos que cuidar con eso. Las profetas en el Antiguo Testamento siempre tiene Dios que habló con ellos directo para decir que diga este rey o este líder, Y si no lo hace, están problemas con Dios, ¿verdad? Como Jonás. Buen ejemplo para nosotros. ¿Qué pasó con Jonás? Dios dijo a Jonás exactamente a dónde ir y exactamente qué decir, y cuando él no lo hizo, problemas. ¿Verdad? Ok, también en la palabra dice, si un profeta en el Antiguo Testamento dice algo y no se pasa, ¿qué hace con ese profeta? Mátale. ¿Con qué? Piedras. Muy directo. Si un profeta dice que Dios dijo y no se pasa, no es porque no tiene fe suficiente. No es porque Dios es un mentiroso. No es porque Dios no dijo, porque Dios siempre cumple que dice. Es que Él dijo, que es entonces, vamos a entender, es la palabra de Dios que Él dio a la profeta para decir exactamente que Dios dijo, sin añadir o quitar que Dios dijo. Es exacto. Entonces la profeta no tiene que ser muy inteligente, solamente obediente. Él tiene que obedecer, escuchar y obedecer. Podemos ver aquí en Hebreos 1:1. Dice aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los que profetas. Mira versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo.
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está mostrando Trinidad, como en Génesis 1:1, Dios dijo, Génesis 1:2, Espíritu Santo sopló, en Génesis 1:26, hagamos el hombre en nuestra semejanza, Trinidad. 1 Juan 5:7, habla de los tres en uno. Dice aquí entonces el último par de dos, y por quien asimismo hizo el ¿qué? Universo. Okay. Tenemos aquí, dice en versículo 1, en otro tiempo a los padres por los profetas. En esos postreros días hablo por el Hijo. Pero ¿cómo habla a nosotros? Mira aquí en Tito 1:1. En Tito, Pablo está escribiendo aquí a Tito. Vamos a ver en Tito 1:1. Tito capítulo 1, versículo 1 a 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la ¿qué? Predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento llegó a los profetas y Jesucristo habló la palabra del Padre personalmente, enseñando en sinagogas, enseñando y todo. Pero ahora, ¿qué tenemos nosotros? La palabra de Dios. Con él también habló en 1 Corintios, hablando de la profecía y conocimiento nuevo. ¿Va a parar cuándo? Cuando terminó el Nuevo Testamento, como 42, 43 años después, con Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento completo. Dios ahora habla con nosotros por su palabra. Entonces, ¿hay profecía hoy en día? La profecía hoy en día está escrito, está en la palabra. Yo creo en profecía. ¿Qué profecía? Yo creo que Jesucristo regresa. Esa es profecía, porque está futuro todavía. Yo creo en segunda venida, yo creo que en tribulación, yo creo que Dios en un gran trono blanco al final de 1000 años. Ese todo es profecía, pero es escrito. Al fin de Apocalipsis dice que cualquier hombre que añadir o sacar de esa profecía, problemas, va a recibir las plagas como en Egipto. ¡Wow! Tenemos que cuidar cuando decimos que yo tengo profecía. Y cuando no pasa, es porque no llegó de Dios, porque Dios no es mentiroso. Pero Él habla a nosotros por su palabra. Tenemos algo más seguro, como dicen los apóstoles. Ya tenemos sus sueños y todo, pero nosotros tenemos una palabra más segura aquí. Porque la palabra está escrita por los hombres de Dios, por el Espíritu Santo que movió en ellos para escribir que Dios les mostró y ya están aquí en acuerdo. Y en la palabra de Dios, cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios de todo el Nuevo Testamento, todo unido así. Yo no puedo encontrar ningún conflicto. Ningún conflicto. Algunas veces gente me digan, hay contradicciones en la Biblia. No hay contradicciones, es mal entendido. Muchas veces mal entendemos cosas. Como que vamos a ver esta mañana de la iglesia. Quiero mostrarle de la iglesia, que es la iglesia, que es casa de Dios, y vamos a ver, porque uno de los 5 propósitos en el ministerio es para fundar iglesias. Para fundar iglesias. ¿Qué es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. La iglesia es la gente. Casa de Dios es como esta casa o edificio o templo donde la iglesia junta. Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia es nosotros. Tenemos una casa de Dios, que es un lugar dedicado por el servicio de Dios, como esta iglesia o templo. Decimos que esa es la iglesia. Decimos que vamos a pasar a la iglesia. Pero entendemos que nosotros somos la iglesia. La iglesia es la gente, un grupo de gente. Puede buscar la palabra iglesia en su diccionario y va a mostrarle una iglesia es un grupo de personas que tienen una causa juntos, que están juntando por una misma causa. No está hablando tanto de una iglesia como cristianos, pero cualquier grupo, una iglesia es un grupo de personas juntando por una causa. Aunque nosotros tenemos una causa de Cristo, ¿verdad? Nosotros es una iglesia cristiana. Pero nosotros tenemos la casa aquí
nos juntamos. Como nosotros tenemos una casa donde vivimos, un edificio, donde parte de la iglesia viva, nosotros y nuestras familias. Hay otra casa también en la Biblia. Esta casa. ¿No sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿No sabes que Dios viva en ti por su Espíritu, de un Padre de Trinidad, y su Espíritu mora en nosotros y mi cuerpo es un templo? Tengo que cuidar con este templo, tengo que cuidar con este templo y tengo que cuidar con mi casa, que es otro templo. Por mi casa va a servir al Señor. Para mí mi casa va a servir al Señor. Mi casa es mi familia. Somos familia. Pero mira aquí que dice la palabra. Uno de los propósitos del ministerio para tener pastores, maestros, los profetas también, cuando la iglesia empezó con puros judíos por un tiempo, que vamos a ver también aquí un momentito, ¿no? Escrituras. Nosotros tenemos que continuar a crecer y empezar iglesias. Es una meta de esta iglesia es para empezar otras iglesias. Estamos haciéndolo. Esta iglesia empezó en 2001, pero empezamos Mérida Sur en 2009. Empezamos a San José Sal en 2012. Empezamos Cauquel en 2015. Ahora tenemos gente en el seminario, estamos preparando también para empezar más iglesias. Ese es el propósito. Ese es bíblico. Ese es nuestro trabajo para enviar evangelio más profundo. ¿Por qué estamos construyendo el otro edificio? Por este propósito. Dios nos mostró que estamos creciendo para ponerse en un servicio otra vez, para trabajar y continuar a crecer, pero no parar aquí en Mérida para alcanzar a la gente, pero hasta Progreso y los otros pueblos alrededor. Nuestro ministerio está creciendo, pero también en otras iglesias. Estamos preparando gente para servir al Señor, ¿para hacer qué? Evangelizar, hacer discípulos y bautizar. Es nuestro trabajo bíblico. Entonces, vamos a ver aquí en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, 14, por favor. 1 Timoteo, capítulo 3. Este debe ser nuestro enfoque. Este debe ser nuestro enfoque en nuestra vida. 1 Timoteo 3, 14, 15 y 16. ¿Estamos allí? Bueno, ok, dice aquí, voy a empezar en 1 Timoteo 3, 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Pablo dijo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿qué? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Antes que él dijo esto en 14, 15 y 16, en 1 Timoteo 3, 1 hasta 13, él está explicando los que son pastores y diáconos y cómo servir en la casa de Dios. Y él terminó después de hablar de los obispos o pastores, ministros y también los diáconos que sirven en la iglesia. Él continuó con y dice, para que si tardo, Timoteo, Pablo dijo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, entre los líderes y los en la casa. La iglesia es nosotros, la casa o edificio es dedicado a su servicio. Yo voy a dedicar y nosotros dedicamos este edificio a la gloria del Señor por su servicio. Debemos, cada uno de nosotros, dedicar nuestra casa que estamos rentando o comprando o comprado también. Tenemos que dedicar eso también al servicio del Señor. Mi familia, vamos a servir al Señor en mi casa de edificio. Pero en mi casa, templo del Espíritu Santo, yo debo dedicar también al Señor, porque somos del Señor, hechos del Señor, nacimos por voluntad del Señor, vivimos por voluntad del Señor, para servirle, para amarle, para servir en familia. ¿Sabes algo? La iglesia espiritual, un buen cuadro, es nuestra casa
o edificios. Nosotros somos la iglesia aquí, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros vivimos en otras casas. Tenemos varias casas. La iglesia está aquí creciendo y cuando estamos creciendo tenemos más casas porque hay más gente que vive en casas diferentes que es parte de esta iglesia. O que tenemos casas, están dividiendo, estamos moviendo. Cuando nosotros estamos creciendo con nuestros hijos, todos viven en una casa. Pero llega el día cuando ellos son maduros físicamente y de edad, van a salir y mi familia va a tener sus propias casas. Tammy y yo tenemos 4 hijos y 6 de nosotros crecemos en una casa. Pero cuando llegó la maduridad espiritual, hermanos, debemos empezar otras casas. Mis hijos crecieron, ya es tiempo para ellos salir y ellos ahora viven en otras casas. Pero la familia Allred tiene 5 casas. Cada uno de mis hijos con su esposa y hijos, y Tammy y yo en otra casa. En la familia Allred, que tiene 6, en uno ahora tenemos 5 casas. Estamos moviendo y ellos tienen hijos creciendo que un día va a salir a otras casas. La iglesia debe hacer lo mismo. Crecer y madurar espiritualmente y Dios va a llamar a algunos de los hijos para empezar otras casas. ¿Puede verlo? En la casa tenemos responsabilidad que somos una familia. Aquí somos una familia. ¿Qué hacemos en la familia? En la casa, mamá y papá, ¿qué están haciendo? Cuidando, creciendo, madurando. ¿Quién? Sus hijos. En ese proceso, cuando llegue el punto, van a salir para repetir. En la iglesia es para nosotros crecer, alimentar, cuidar, enseñar, amar nuestros hijos espirituales hasta que son maduros para empezar a ayudarnos a cuidar a los demás. Ese es el plan de Dios. Dios hizo con ellos. Aquí podemos ver que es la iglesia para fundar iglesias, es para la iglesia salir para empezar otras iglesias. Vamos a verlo. Vamos a ver en Hechos 2, 47. O 42, perdón. Hechos 2, 42. Siento como estoy hablando muy rápido porque yo sé que tengo menos tiempo esta mañana y quiero cumplir este punto porque no quiero continuar en el punto en como 2 semanas. Quiero empezar otro punto. Aquí en Hechos 2, 42. Los discípulos originales están en una sola iglesia. Aquí están, porque la iglesia empezó con los judíos. ¿Okay? Podemos verlo. Voy a empezar a leer 42 hasta 47. Esa es la primera iglesia, lo que dice aquí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nosotros vamos a hablar de esto en 2 semanas para cada uno de nosotros vender nuestras casas para iniciar otro de la iglesia. Estoy bromeando, pero quiero su atención. Okay. Bueno, esa es como la primera iglesia. Ellos tienen corazón por uno el otro, para cuidar uno el otro. ¿Puede ver el corazón? Por los que no tienen para dar, y los sobra, y los que no, todos tienen igual. Mire la actitud de amor de ellos. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el ¿dónde? Templo. Y partiendo el pan en las casas. Okay, tenemos el templo, el edificio, entonces sí existe el templo. Y partiendo de pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia podemos decir que empezó aquí con los judíos. Okay, la iglesia, donde en Jerusalén, allá con ellos. El Señor empezó la iglesia. Jesucristo es capitán de la iglesia. Él empezó la iglesia.
en Jerusalén tenemos la primera iglesia. Quiero mostrarle ahora en Hechos 11, 19. En Hechos 11, ese es el libro Hechos mostrando que las iglesias creciendo y saliendo, pero ya empezó allí, en Jerusalén, capítulo 2, mira aquí. Podemos ver aquí que después de evangelizar, ellos están enseñando y llevando el evangelio en Jerusalén, fueron esparcidos, comenzando otras iglesias, en otros edificios, otros templos para la iglesia. ¿Okay? ¿Por qué estoy hablando así? Para recordar, la iglesia es la gente. La casa de Dios es un edificio dedicado por su servicio. Como el Antiguo Testamento, tiene un templo construido y Dios estaba allí, recuerda, con nubes y fuegos y Él estaba allí presente. Ahora Él mora en nosotros, no en el edificio. Cuando nosotros salimos de ese edificio, es un edificio hecho de cemento dedicado, una casa de Dios, porque está dedicado a Dios, pero la iglesia no está aquí. La iglesia fue a sus casas. ¿Okay? Vamos a ver aquí en 9:31, Hechos, no dice 11, perdón, 11:19. 11:19. Mira qué dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, wow, Dios envió una persecución a la iglesia para causarles, dividir, para iniciar otras iglesias. Puede ver cómo Dios puede usar algo malo por algo bueno. Y algunas veces Dios va a hacer cosas que están mal a nuestros ojos. Wow, esta persecución, qué malo. Para causarnos movernos, para llevar el evangelio a otros lugares. Pero dice aquí, por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablaron a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Mira 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, hasta Hechos 11, aunque la iglesia existe, dicen aquí por primera vez en Antioquía, llamó la iglesia cristianos. ¿Eran cristianos antes? Sí, pero para llamarles cristianos en Antioquía. ¿Pero primera iglesia es Antioquía? No, ¿dónde? Jerusalén. Okay, con los judíos. Okay. Entonces, podemos ver, empezaron otras iglesias fuera. En miles de ciudades, lugares diferentes, otras iglesias, otros templos construidos para juntar la gente, para congregar, para aprender y crecer y para hablar de la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para conocer a Dios, como nosotros estamos haciendo aquí. Estamos aprendiendo esta mañana que unos propósitos del ministerio de esta iglesia, no solamente para llegar aquí a escuchar la palabra, para entender y crecer con entendimiento, pero es para nosotros actuar. Nosotros estamos juntando aquí para dividir, iniciar otras iglesias. Es la idea. No para sentar aquí y sentir cómodo. Estamos preparándonos, estamos creciendo, madurando en nuestro entendimiento. No es para sentar aquí para hacer un palomita porque hice a Dios un favor, porque yo fui al servicio. Dios no necesita para nosotros llegar aquí, para sentar aquí, calentar una silla y hacer nada. Él no necesita eso. Estamos aquí porque amamos al otro. Somos familia, queremos cuidar uno del otro.
Queremos servir uno al otro, como la Biblia enseña, pero con propósito para crecer en este amor y para salir y enseñar este amor de Dios con los demás. Amén. Ese es el propósito de la iglesia, para juntarnos a crecer y compartir el evangelio hasta todos tienen chance para escuchar. Porque Dios ama a todo el mundo. Dios quiere ver a todos salvos. Dios quiere para todos estar en la familia. Dios no quiere para nadie sufrir. Pero ¿dónde van a escuchar de esa noticia? De la iglesia, porque es el plan de Dios. Es nuestro plan, es el plan de Dios. Vamos a ver también donde Dios empezó iglesia en varios lugares. Vamos a ver aquí en capítulo 9 de Hechos. Capítulo 9. 9:31. Voy a cortar algunas cosas que estamos leyendo por el tiempo, pero mira aquí, dice en Hechos 9:31, o 30:31 por favor, 30 y 31. Si quiere leer más tarde 26 a 31 puede hacerlo, pero aquí tenemos Pablo visitando en Jerusalén, pero mira en 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las que iglesias, plural. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo que mora en ellos. ¿Okay? Entonces la iglesia está creciendo, pero aquí, si ellos escucharon ahí en Jerusalén, Pablo, él está matando cristianos, él está allí para poner en la cárcel. ¿Qué está pasando cuando ellos escucharon que él es un creyente ahora predicando la palabra de Dios? Hay paz en todos los lugares, pero dice aquí, la clave es en 31, entonces las iglesias, plural, hay varias iglesias, no solamente una más, hay varias iglesias, pero la iglesia es una familia. Nosotros, la iglesia en España, la iglesia en Argentina, todas las iglesias somos hermanos en Cristo, pero vivimos en otras casas. Todavía mis hijos son parte de la familia All Red. Hay 6 de nosotros, pero ya estamos aumentando. Ahora ya tenemos 9 nietos. Fue de 4 hijos a 9 nietos. Está creciendo y estamos viviendo en 5 casas diferentes, pero todavía es la familia. Si somos la familia de Dios, tenemos varias iglesias, hermanos en Cristo en varios lugares. ¿Hay una iglesia entera como una familia? Sí. ¿Pero hay iglesias locales también? Sí. Porque nosotros no podemos todos juntar en Jerusalén, es poco lejos. Puede pensar esta mañana, tengo que levantar como a la 1 de la mañana para irme en avión para llegar en tiempo a Jerusalén por servicio a las 11 de la mañana. Cada domingo. Así es un poco ridículo, ¿verdad? O sea, Dios envió otros para enseñar la palabra. Estamos aquí. ¿Es solamente una iglesia en Mérida? No. Hay varias iglesias en Mérida. Yo no sé cuántos que existen, pero hay muchas iglesias que sirve al Señor enseñar la palabra de Dios. ¿Hay iglesia en progreso? Ya. Hay más que uno allí. Pero nosotros tenemos responsabilidad para continuar a crecer y enviar hasta otras partes. Tenemos una iglesia en Sunset Sal. Estamos también haciendo una obra en Moras. En Mola. ¿Moras? Hey, ustedes saben dónde está 5 minutos de Sunset Sal. Está allí. Okay. Bueno, nosotros entendemos que hay otras iglesias. Mira aquí en 15:41, por favor. Hechos 15:41. 15:41. Mira aquí, 41 es la clave. Luis, vamos a empezar en 39. 39 a 41. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, hablando de Bernabé y Pablo, que se separaron el uno de otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Mira 41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces,
Yo fui a un lugar más, a 16, mira 16 versículo 5 aquí, habla de iglesias. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Tenía profetas del pasado que habló para Dios a los hombres, a los reyes y todo, pero llegó el tiempo cuando Jesucristo vino y Él también predicó a los que gentiles, dice la palabra. Y nosotros, y dejó nosotros con la palabra de Dios escrito aquí, el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento. Aquí están las obras para ver y entender. La palabra dice que el Antiguo Testamento está escrito para nosotros aprender. Nosotros podemos aprender de los apóstoles su propósito, pero hoy en día profecía de Dios todavía existe, pero tenemos por la palabra para mostrarnos muy claro qué es la profecía. No es por solamente una persona repetir el rey, pero dice aquí en la palabra está escrito por todo el hombre común. ¿Qué es común? Normal, cualquiera puede decir, no solamente el rey, la palabra ahora es para todos leer. Es mejor. Está escrito, ahora puedo leer la palabra para no tener confusión, porque en lugar de decir, creo que él dijo, alguien enseñó, esa persona dijo, esa persona que me dijo así. Este juego que nosotros jugamos algunas veces para una diversión, cuando tenemos como las filas y tenemos uno tras del otro. Uno no puede hablar, pero solamente usar sus manos para decir una historia. Y alguien va a decir, ok, vamos a pintar la historia de Noé y el arca, el agua y todo. Y vamos a decir la persona enfrente, pero todos tienen su espalda así. Okay. La persona atrás recibe instrucciones que va a enseñar. La persona está diciendo, ok, Noé, el arca en el agua. Entonces la persona está mostrando sin hablar. ¿Qué estoy mostrando? Arca, las lluvias y todo. Y la persona está mirándome por primera vez haciendo. Da una vuelta para decir a la otra persona, dice algo como. Al final de 6 personas, ¿qué era? ¿Qué dijo el primero? ¿Qué está enseñando? Hay un bebé que no puede dormir, está allá en el árbol con pájaros encima. Ok, podemos confundir la historia. Él dijo a él, a ella, a él, cuando llega a mí, pero yo tengo directo. Yo tengo el Espíritu Santo que mora en mí. Yo tengo su palabra directo para quitar confusión. La palabra dice que Jesucristo enseñó a los gentiles. Entonces Él enseñó a los gentiles. Si alguien dice, no, Él solamente enseñó a los judíos. La palabra dice de Dios enseñó a los gentiles. La palabra dice que la iglesia empezó en Jerusalén. La palabra dice que era llamada cristianas en la iglesia en Antioquía primero, pero no es la primera iglesia. La palabra dice que varias iglesias, edificios en una casa de Dios y cómo actuar en la casa de Dios y cómo instruir. Y la Biblia nos enseña por qué estamos aquí para alabar, para leer su palabra. ¿Qué hizo Jesucristo cuando fue al templo? Por nuestro ejemplo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hicieron? ¿Qué dice la palabra? Para cantar al Señor, para leer los salmos, para leer la palabra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? Para cumplir la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que saber qué dice la palabra de Dios. Entonces, que ya leímos en 1 Timoteo 3:15, es la iglesia, es la casa de Dios, después de explicar posiciones como pastores en la iglesia y los diáconos para servir en la iglesia. También los dones, hablan de los dones en la iglesia. Los dones es dones o habilidades espirituales que Dios nos dio para servir uno al otro. No para traer gloria a mí. A mi don es, voy a decir mi don, si algunos de los dones no existen hoy en día, porque la palabra dice que no existe hoy en día. Pero muchos todavía sí. Para propósito, para no traer la gloria a mí, pero la gloria a Él. Para servir a los demás. No para mostrarle, yo soy la real red y mi don es. ¿Cuál es tu propósito para decirme eso? Yo recuerdo una vez, cuando yo fui a una iglesia, los hombres me recibió, ellos saben que yo soy misionero aquí y me sostiene. Hola Larry, mucho gusto. Aquí está Antonio, él es diplomático, el gobierno. Él está aquí con nosotros.
Gloria a Dios. Está Jesucristo aquí. El Espíritu Santo está aquí. Porque dos de ellos tienen más interés en decir, hola, Lara, quiero decirle, mira allá, mira que está aquí. Uno de los... Voy a decirle que yo fui a esta iglesia como 4 veces en mi vida. Y 3 de las 4 veces me preguntó este hombre que estaba sentado allí. Entonces está haciendo eso cada vez cuando alguien entra, ay, mira quién está aquí. Nosotros tenemos interés para decir, hey, mira, ¿sabe quién está aquí? El Señor Jesucristo. ¿Estamos tan animados que el Señor está aquí con nosotros? ¿O que alguien es diplomático? Amén. ¿Estamos animados de qué? Entonces, nosotros tenemos niños en nuestra casa. Yo tengo eso en mis notas para compartir con ustedes. Nosotros tenemos niños que nacen en nuestra casa. Y se lleva a la casa para recibir 3 cosas los niños. Educación, amor y alimento. En esta casa de Dios estamos aquí para una educación, como niños y hijos de Dios creciendo. Educación, amor y alimento espiritual. Todas las cosas físicas están mostrando cosas espirituales. Amén. La palabra dice que nadie tiene excusa porque mi creación habla de mí. Pero yo no puedo leer, mi creación habla de mí. Hablamos de esto en el pasado y mencionamos de su creación. Sol, ¿recuerda cuánto sol tenemos? Es la luz de este mundo. Cuando levanta el sol brilla y todos pueden ver la verdad que está enfrente. Y cuando baja el sol hay un sol que trae la luz. Y tenemos una luna. La luna refleja la luz del sol. Es un cuadro de la iglesia. Nosotros refleja la luz. No tiene luz en sí mismo. Refleja la luz del sol en el mundo. Algunas veces tenemos una luna reflejando totalmente. Algunas veces la iglesia refleja la luz por poquito. Algunas veces la iglesia no está reflejando mucho de la luz. Tenemos una luna, una iglesia. Estrellas, muchas estrellas que representan como los ángeles. Algunas veces uno de los estrellas está cayendo. ¿Qué es eso? ¿Escucharon en la palabra de Dios de un ángel que cayó? ¿Ah? Hay muchas estrellas, muchos ángeles. La palabra de Dios dice, una vez con el hombre, cuando Dios puso, y él puso lodo aquí en sus ojos, ¿verdad? Y dice para limpiarles y todo. Y cuando lo hizo, ¿qué vio? ¿Ve muy clara? No, él dijo, yo voy, que vea. Y puso en la Biblia, yo veo hombres como árboles. ¿Qué conocemos de árboles? Cada árbol es diferente, cada hombre es diferente, crece diferente, pero crece hacia el sol. Algunos van a tener fruto, algunos más fruto, algunos mucho fruto. Cada uno diferente. Creación habla de él. Tenemos cuadros aquí para mostrarnos qué queremos en nuestra casa. ¿Quién es capitán de la casa? ¿Qué dice Dios? Padre. El padre es cabeza de la casa. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y quién es su jefe? Padre. Él dijo, estoy aquí para cumplir la voluntad de ¿quién? Mi Padre. Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo es uno, yo entiendo. Porque Él dijo también en su palabra, cuando alguien pidió, muéstranos el Padre. Él dijo, ¿cuánto tiempo aquí conmigo está preguntándome para ver el Padre? ¿No puede ver que estoy aquí, el Padre en mí y mí en el Padre? Está mirando el Padre. Tenemos un Padre en la iglesia, en la casa. Los maduros tienen responsabilidad para enseñar a los bebés y niños. Los adultos maduros en la iglesia, líderes, deben vivir, ser un ejemplo y vivir y enseñar y ayudar a los otros para crecer, para hacer la obra. ¿Puede verlo? Sí, no es tan difícil para ver. Es difícil para aceptar cuando ese no está correcto. Ese es el problema con eso. Entonces, ¿cómo está tu casa?
como es nuestra casa espiritual. Nosotros tenemos una casa aquí para glorificar al Señor. Tenemos una casa donde vivo al otro lugar donde estamos rentando para la gloria del Señor, donde parte de la iglesia viva también, yo y mi esposa. Y tengo otro templo aquí, hay 3. Este, allí y este. Es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está su templo? ¿Qué está haciendo con su templo? ¿Qué hace con tu templo? Por la gloria del Señor. Porque el Señor está contigo, está en casa, siempre por su Espíritu Santo. ¿Dónde lleva el Espíritu Santo? ¿Qué está disfrutando para escuchar y para ver con el Espíritu Santo? ¿Qué tipo de vocabulario tiene con el Espíritu Santo cuando está en la casa de Dios? ¿Qué está haciendo con ese templo? ¿Cómo está decorando su templo, el Espíritu Santo? ¿Cómo está vestiéndose como cristiano o cristiano ese templo del Espíritu Santo? ¿Qué está poniendo sobre ese templo? ¿Qué está mostrando el mundo de tu templo? Hay cosas para considerar como cristianos, cosas que tenemos que simplemente parar y decir, amén, para pensar. Vamos a orar. Padre, gracias por esta lección, gracias por las cosas que estamos aprendiendo esta mañana. Todo propósito es para entender la iglesia. Son la gente, cristianos, hijos de Dios, es la iglesia, es la gente. Pero la casa de Dios es un edificio también dedicado para la iglesia. Y la iglesia tiene propósito para crecer, dividir y plantar otras iglesias. Padre, podemos ver aquí en los 5 ministerios. Uno es para plantar iglesias, para dividir. Pero no podemos dividir y plantar si no estamos creciendo, madurando en acuerdo con tu palabra. Ayúdanos para quedar enfocado en nuestro propósito en este ministerio. Padre, ayúdanos para vivir para ti siempre, para edificarte siempre, en esta casa, en la casa donde vivimos entre la semana y en la casa donde el Espíritu Santo mora, nuestro cuerpo diario. Ayúdanos para recordar, quedar enfocado, para tener la gloria a tu nombre, para tener paz contigo, tus bendiciones y tener gozo, felices, aunque estamos en el medio del mundo de tribulaciones y persecución. Tenemos paz, tranquilidad y gozo porque andamos contigo en nuestro corazón. Nuestra seguridad está en ti. Nuestra dirección está en ti. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Perdónanos por nuestros pecados y ayúdanos para andar contigo diario. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, Ujieres, puede pasar por favor. Nosotros ahorita vamos a tomar este poco tiempo más que tenemos en tomar la Santa Cena. En 1 Corintios 11. ¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo
murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.